Gracias. Tengo algunas cosas de desarrollo de la oclusión, tengo algunas cosas de diagnóstico en esta clase, porque todo eso tiene que ser refrescado para que entendamos bien qué es lo que pasa con el hábito, cómo es que el hábito parafuncional afecta la mordida de los niños. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todas, espero que estén muy bien eh, y vamos a iniciar. Entonces, dentro de los temas que vamos a tocar en esta clase es también oclusión, ¿verdad? Que, así como habíamos recordado, es la forma en que los dientes maxilares y mandibulares articulan. Recordemos que la oclusión no solo es de los dientes, envuelve malposiciones dentales, músculos de la masticación, estructuras óseas, articulación temporomandibular y sus movimientos, los cuales tienen que ser movimientos adecuados de la mandíbula en la oclusión, en el desplazamiento de la oclusión. Recordemos que habíamos visto qué tipo de oclusión hay, que es oclusión céntrica. Estos son diferentes tipos de nombres que hay para la oclusión. Oclusión céntrica, normo-oclusión, oclusión ideal, oclusión orgánica, oclusión funcional, que es la que me gusta a mí, y obviamente está la oclusión traumática y hay otra, ¿verdad? Hay oclusión prequirúrgica, qué sé yo, hay varios tipos más de oclusión. Pero nosotros vamos a enfocarnos en la oclusión funcional. La oclusión funcional es la correcta función del aparato masticatorio que inicia desde la articulación temporomandibular, en donde tiene que estar saludable, con los ligamentos y músculos relajados, dientes en oclusión máxima, correctos y sanos desplazamientos oclusales. Recordemos que es muy importante tomar en cuenta que en la oclusión funcional tiene que coincidir la oclusión céntrica con la relación céntrica. O sea, en este punto, ¿se acuerdan de la última clase que yo les mencioné? Creo que fue la última clase. Les mencioné que un contacto oclusal alto de una obturación mal hecha ya puede afectar nuestra articulación temporomandibular y solo eso ya hace que la relación céntrica no coincida con la relación céntrica, aunque sea esa distancia tan mínima que puede ocasionar un punto alto. Eso ya hace que el cóndilo no entre completamente en la fosa y ya por sí ya no está en relación céntrica. ¿Y qué es la relación céntrica? Recordémonos. La relación céntrica fisiológica del cráneo con la mandíbula es donde el cóndilo está en la posición más superior, anterior y media con respecto a la eminencia en la cavidad glenoidea. Aquí tenemos, esto se lo he mencionado antes, pero este término que yo ocupo para relación céntrica, porque lo que sucede es que en todos los libros y todos los profesores y todos tenemos diferentes conceptos de relación céntrica. A mí me gusta este concepto específicamente. A ver, permítame que voy a poner mi puntero cuando lo encuentre, que me gusta mucho. Específicamente porque estamos hablando de la posición más superior, anterior y media con respecto a la eminencia. Muchos conceptos de relación céntrica hablan del cóndilo centrado en medio y todo, pero no dan una referencia. En este concepto sí da una referencia, que es la eminencia de la cavidad glenoidea. Entonces nos dice que el cóndilo tiene que estar en esa posición con respecto a la cavidad glenoidea y aparte el disco articular tiene que estar interpuesto en la posición más delgada y avascular,
¿Qué quiere decir esto? Esto rojo que vemos aquí es el disco, tiene que estar centrado. Aquí vemos la eminencia, aquí adelante, ¿verdad? Que es con respecto, perdón, aquí es la eminencia. Ya me estoy equivocando. Permítame. Sí, este es el método auditivo. Disculpa de nuevo, si estaba bien. Esta es la eminencia aquí adelante, en donde el cóndilo tiene que estar centrado en su posición más superior media con respecto a la eminencia que vemos acá. Y el disco tiene que estar interpuesto en el centro con la parte más delgada y avascular centrada. Recordemos que este es una imagen de carácter ilustrativo porque ya no lo voy a explicar como en la clase pasada, en donde especifiqué cada estructura anatómica de la ATM. Realmente esto es más cercano a la realidad de cómo se ve la ATM, como es la ATM. Entonces, nuevamente, esta es la eminencia, articula la eminencia de la eminencia articular, acá, este es el cóndilo, esto blanco es el disco, y fíjense justo cómo está centrado con el cóndilo, con respecto al cóndilo, en su porción más delgada y avascular. Pequeño paréntesis, ¿verdad? Todo esto. Pero es importante que todos estos conceptos de ATM, ¿saben qué es importante familiarizarnos con la ATM? Porque la ATM no le hacemos mucho caso y muchos de los problemas que tienen ya las personas mayores, adultos y a veces jóvenes, ¿verdad? Y adolescentes, es por estos problemas de ATM. Entonces, me gusta mucho siempre reforzar estos conceptos porque nosotros tenemos que tenerlo más fresco, ¿verdad? En nuestra mente y siempre acordarnos de la ATM, ¿ok? Acuérdense, unas obturaciones bien hechas, revisar las mordidas de los pacientes. Fíjense que yo ocupo muchísimo papel articular. Inclusive yo que no hago obturaciones, pues pongo papel articular porque a veces hago movimientos dentales y el papel articular me permite ver si no hay algún punto alto y entonces de esa manera puede ir ajustándose la mordida tratando de coincidir con ATM. No es nada fácil, ¿verdad? Porque ¿cómo es la única manera que nosotros podemos registrar la relación céntrica? A ver, ¿quién me contesta? Esta copia ya se les había dado antes. ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, ahí les va. La única manera de registrar la relación céntrica es con un articulador, ¿verdad? Con el articulador, no con ese modelo que está ahí del pasado. Son bromas. No, este modelo, este, quiero decir, ya me desconcentré yo mismo. Llegar a la relación céntrica, pues se hace con el articulador, como lo vemos aquí, que es un articulador análogo, pero también se hace ahora con articuladores digitales. Eso lo expliqué en la clase pasada. Un articulador digital en donde se registran. Ven en el articulador estas ceras azules, esas llevan el registro de la relación céntrica. Entonces, para hacerlo digital, les voy a recordar un poco, se hace el registro de la relación céntrica y teniendo ese registro de relación céntrica, se escanea la oclusión. Posteriormente, este escaneo se hace coincidir con la tomografía 3D y ahí el articulador digital puede hacer los movimientos y podemos encontrar si tenemos la reducción céntrica o también podemos ver si nuestra oclusión está interfiriendo en nuestra relación céntrica. Podemos ver también, mandar a hacer guardas, que me gusta hacerlas en relación céntrica, se pueden hacer de esta manera. ¿Ok? Deme un segundito. Ok, entonces, vamos a hablar un poco también del desarrollo de la oclusión.
Recordemos que las etapas del desarrollo dental son almohadillas gingivales, que es la primera etapa, luego dentición primaria, dentición mixta y dentición permanente. La etapa de dentición de almohadillas gingivales, la primera etapa se extiende desde el nacimiento hasta la erupción del primer diente primario. Esto dura alrededor de 6 y 7 meses de edad. Y este tipo de oclusión se describe como una mordida abierta anterior en donde el reborde de los dientes hace contacto en la porción posterior. Pero recordemos que los niños no tienen una mordida establecida, pues porque no tienen contactos dentales. Ellos contactan nada más sus rebordes y por eso varía mucho. O sea, tienen la mordida abierta, pero generalmente puede cambiar, ¿verdad? Y esto es porque ellos no tienen una tripodización. Esa tripodización se da cuando inicia la etapa primaria, que es cuando comienzan a salir los dientes temporales. Y acordémonos, vamos a refrescar un poco también la cronología de erupción, en donde acuérdense que los incisivos erupcionan casi al mismo tiempo que los molares posteriores. Y ahí comienza la tripodización de la mordida y ahí es que comienza también la articulación a estabilizarse. Luego tenemos la etapa de dentición primaria. Aquí tenemos pues la etapa de dentición primaria que dura más o menos de 2 a 5 años de edad. Esta es la secuencia de erupción y es lo que les decía, en donde los incisivos, ¿verdad? Son los primeros que erupcionan y ellos hacen la tripodización a través de la ATM bilateral y en la parte anterior con los incisivos. Y así van erupcionando los demás dientes y van dando estabilidad a la mordida. La etapa de dentición primaria son 4 características importantes: la sobremordida vertical, la sobremordida horizontal, los espacios que vamos a encontrar y la relación molar que vamos a comenzar a ver en esta mordida. La sobremordida vertical y horizontal, que es la que se va dando con los dientes primarios, obviamente, que se mide en porcentaje y que va a ser del 10 al 40%. La horizontal, que se califica en milímetros, y la infantil va de 0 a 4 milímetros. Entonces, aquí viene ya un punto importante. Acordémonos que Foster en 1982 hizo este estudio en 100 niños entre 2 y 3 años de edad y encontró que más del 60% tuvo cambios en su sobremordida anterior, especialmente por los hábitos orales, ¿verdad? Cuando tenían hábitos orales, los niños malos hábitos orales o parafuncionales, entonces eso cambiaba la, las dimensiones y las posiciones de los dientes y entonces comenzaba a abrir mordidas o aumentar la sobremordida vertical. Y ahí están los resultados a un lado. Foster en el mismo estudio encontró que la sobremordida horizontal era excesiva en un 72% de los niños, igualmente por los hábitos orales. Recuerden que la dentición primaria, la dimensión transversal y sagital no cambia. O sea, transversal, recordemos, es a lo ancho, sagital es antero-posterior. Si el niño lleva un buen desarrollo de su oclusión y un buen crecimiento, esto no va a cambiar. Lo que sí puede hacer que cambie son los malos hábitos orales.
porque rompen el equilibrio neuromuscular. Otros factores ambientales que pueden influenciar son anquilosis, caries, pérdidas prematuras, ¿verdad? Y, como vemos aquí, hábitos orales. Entonces, dentro de la etiología, la maloclusión es congénita, hereditaria y ambiental. Congénita, pues cuando se desarrolla un síndrome que se da mientras ellos están en periodo de gestación. Hereditaria, pues patrones esqueletales o faciales, ¿verdad? O problemas de crecimiento que pueden ser heredados. Y ambientales, como traumas, malos hábitos orales, entre otros, y enfermedades respiratorias. Esto es sumamente importante. El amamantamiento y relación con los hábitos bucales. Cuando el niño tiene una buena lactancia materna, esto ayuda a que todos los sensores nerviosos y del desarrollo neuromuscular intra y perioral se activen y vayan desarrollando bien toda su oclusión y todos sus huesos, ¿verdad? Eh, se ha visto que cuando los niños no tienen un buen periodo de lactancia materna, tienen más problemas de malposición de dientes, porque no han tenido ese reflejo de succión que es el que activa los buccinadores, la lengua, los labios, ¿verdad? Y los estimula. Entonces, cuando no tienen es exactamente ese tipo de estímulo, entonces hay una falta de desarrollo de las arcadas dentales y especialmente el desarrollo motor, ¿verdad? Mínimo 6 meses. Entonces, otra cosa importante, cuando menor es el periodo de amamantamiento, mayor es la posibilidad de adquirir malos hábitos y maloclusiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el biberón o la pacha, o como le dicen en México, mamila, no sé en Guate, como le dicen, pero algo así, como vemos en la imagen, se entiende, da una satisfacción nutricional más rápido en el cuerpo, o sea, el niño se siente lleno más rápido, pero el instinto de succión no es suficiente, como cuando el niño está tomando a través del pecho. Entonces, ¿qué pasa? Como ya está lleno, pero el instinto de succión todavía el niño no está satisfecho, comienza a hacerlo con el dedito, con el labio o con el pepe, ¿verdad? El pepe, para los que no son de aquí, es como el chupete. Entonces, ¿cuál es el concepto de un mal hábito bucal, ¿verdad? O hábitos parafuncionales. Es una disposición duradera o adquirida por repetición frecuente de un acto o costumbre. Es un automatismo adquirido que al principio es consciente, pero después se hace tantas veces que pasa a ser inconsciente y ya lo incorpora como una parte de su personalidad. Por eso es que los niños se dan cuenta, es que es tan chistoso, ya lo hacen tan en automático, que cuando están en la clínica le dicen, ajá, sí es que te chupas el dedo. Y el niño, no, sí, bueno, sí, pero voy a tratar de no hacerlo. O el labio, ¿verdad? También pasa con el labio. Y de repente cuando uno está hablando con el papá y voltea a ver al niño, ya lo está haciendo, porque lo hace de una manera inconsciente, porque ya es un automatismo, ¿verdad? Que el niño hace pues sin darse cuenta, y volvemos a ver esto, por una repetición frecuente. Entonces, Lamarck
hablaba mucho de la función en el cuerpo, no solo en la boca, sino que él decía que la función crea al órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el niño, digamos, cuando él tiene un buen desarrollo de su motricidad lingual, digamos así, la lengua va a estar puesta en una buena posición, va a desarrollar las arcadas, va a desarrollar los labios bien, los maxilares, los labios van a tener una buena tonificación muscular, ¿verdad? Pero si no hay una buena, adecuada función, el desarrollo dental y facial no va a ser bueno, porque no va a tener todos los estímulos que necesita para poder crecer y desarrollarse. Y aquí es donde tocamos el tema de las fuerzas musculares, del equilibrio neuromuscular, que lo remarco en varias de mis clases, porque es algo que nosotros tenemos que entender muy bien y tener siempre en mente. Entonces, un adecuado equilibrio de las fuerzas musculares va a mantener una oclusión en equilibrio, o sea que va a ser una oclusión estable. ¿Cuántas veces no hemos visto, mejor dicho, que se corrige una maloclusión con ortodoncia y es el día a día en donde tenemos que colocar un retenedor? Y esto es por lo siguiente: generalmente los pacientes que tienen una maloclusión es porque no tienen un buen equilibrio neuromuscular desde chiquitos, ¿verdad? Entonces por eso uno lucha con primero romper el hábito, si es que un paciente que haya tenido un hábito, o pacientes que tienen una tonicidad muscular que es muy suave, una tonicidad muscular muy suave, ellos no tienen un buen equilibrio neuromuscular, no tienen un buen equilibrio neuromuscular, por lo cual siempre hay algo que va a afectar su oclusión. Entonces, después de que los dientes se llevan a clase uno, se deja una mordida bien bonita y todo, pero como este paciente ya tiene un antecedente, la idea es que al corregir las fuerzas oclusales y tratar de que su mandíbula, su ATM y todo eso esté bien, podamos recuperar el equilibrio neuromuscular, pero muchas veces no es así. Entonces, cuando no tienen un buen equilibrio neuromuscular, por eso es que los dientes recidivan, por eso es que muchas veces se mueven otra vez los dientes. Me explico. Y esto, por ejemplo, también puede ocasionar bruxismo, apretamiento de los dientes, cuando no hay un buen equilibrio neuromuscular o cuando la oclusión, obviamente nosotros los ortodoncistas tratamos de dejar la oclusión coincidente con la relación céntrica y todas esas objetivos que buscamos, pero muchas veces es bien difícil llegar hasta ese punto, ¿verdad? Uno lo intenta y se llega en la mayoría de ocasiones, pero otras no. Entonces, cuando claro, porque las maloclusiones han sido difíciles. Entonces, estos pacientes a veces tienen también bruxismo y apretamiento, y este apretamiento rompe todo ese equilibrio. Entonces, un adecuado equilibrio de las fuerzas musculares va a mantener la oclusión estable, diría yo aquí, nos ayuda a tener una buena oclusión, lo cual va a hacer que tenga una buena función masticatoria y que tenga menos o que no tenga problemas temporomandibulares, por ejemplo, dolores de cabeza, chasquidos, dolores musculares, dolores de cuello, etcétera, hasta dolores de espalda. Y entonces, ¿cuáles son los principales factores ambientales que rompen este equilibrio neuromuscular? Los hábitos parafuncionales, los problemas respiratorios y una alimentación no adecuada. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan de esta gráfica? A ver, pónganme ahí sí o no, o díganme sí o no, porque así, bueno, igual la voy a explicar, pero así no me tardo tanto quizás acá.
¿Sí? ¿No? Bueno, les voy a dar una rápida explicación. Acordémonos que los labios producen una fuerza sobre los dientes y la lengua produce una fuerza contraria. Estas fuerzas dan un equilibrio, ¿verdad? Para que los dientes sean estables en esa posición. Pero si nosotros tenemos un hábito parafuncional, como por ejemplo un hábito de dedo, rompe esa fuerza o un problema respiratorio, porque pues la lengua baja, acordémonos, y pasa la respiración por la boca, y cuando pasa la respiración por la boca y baja la lengua, dominan las fuerzas de los buccinadores que vemos aquí a los lados y pueden contraer la arcada mandibular, la arcada maxilar. Y con una mala alimentación, ¿por qué se preguntarán la mala alimentación? Porque un niño mal alimentado no tiene fuerza, no tiene tonificación muscular ni en sus brazos, ni en sus piernas, ni tampoco en sus músculos faciales. Y eso no ayuda a que tenga un buen equilibrio. Como podemos ver acá, por ejemplo, aquí, esto es similar a lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Esto que vemos aquí son los buccinadores ejerciendo su fuerza hacia lingual, digamos, o sea, hacia adentro, ¿verdad? De la arcada. Y aquí vemos la lengua que tiene que estar alta para que ella pueda contrarrestar la fuerza de los buccinadores y no haya una falta de equilibrio en la oclusión. Pero cuando el paciente no puede respirar bien por su nariz, baja la lengua, se activan los buccinadores y comienza a apretar la arcada hacia el centro y puede ocasionar una mordida cruzada posterior, por ejemplo, un problema respiratorio, cosa del día a día que vemos en todos los niños que llegan a la clínica, con los mocos, con tos, con esa carita de alergia. Ellos ya, al ver esos signos, ya sabemos que va a tener un problema de oclusión, muy probable. Y entonces, ¿qué más nos ocasiona en esta pérdida del equilibrio neuromuscular y equilibrio de la oclusión? Los hábitos orales, que pueden comenzar inmediatamente después del nacimiento. Puse crecimiento, realmente es nacimiento. Discúlpenme, ya saben que mejor lo arreglo en el momento. Gracias. Perdón por la interrupción y la pausa. Ok, entonces inmediatamente después del nacimiento o a veces antes, fíjense aquí esta resonancia, o no, esto no es resonancia, esta ultrasonografía y cómo el niño está aquí con la manita ya puesta en su boquita desde adentro. Y estoy seguro que ustedes esto ya lo habían visto antes, ¿verdad? Los niños desde que están dentro del seno materno, ellas, los niños ya y niñas ya comienzan a tocar su boca y comienzan a estimularlo, digamos como que a despertar, como a entrenar para que cuando nazcan ya tengan este reflejo de succión. Entonces, el grado de malformación y malposición dental y facial va a depender de la naturaleza de las fuerzas musculares o de la naturaleza de la fuerza que está rompiendo el equilibrio neuromuscular, la intensidad de esa fuerza, la dirección y la duración. ¿Por qué? Es diferente. Si un chico tiene, digamos, el hábito del dedo índice, que ya lo han visto, que es más chiquitito, y además hablando de la dirección e intensidad, es distinto si un niño pone el dedo índice para el hábito que si pone el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es más grande, es más fuerte y la posición que tiene es diferente. Entonces, si un niño pone el dedo pulgar en su boca, no solo presiona el paladar y comienza
a transformarlo, a deformarlo o hacer un efecto ortopédico no deseado, hundiendo el dedo en el paladar, que por esta razón es que los niños que tienen hábito de dedo tienen paladares profundos por la fuerza e intensidad y obviamente duración que va a tener el dedo dentro es distinto que con el dedo índice, porque el dedo índice va a ir como apoyado sobre la lengua, que obviamente también es malo, pero el efecto que vamos a tener podría ser menor. Ahora bien, hay niños que ocupan no un dedo índice, sino que dos dedos, el índice y el medio. O he visto otros que hasta con tres dedos. Entonces ahí ya comienza a cambiar la cosa, porque ya tres dedos sí le ganan a uno. Yo he visto niños con hábitos de tres dedos y la arcada superior expandida y los dientes separados, pues porque claro, la presión de tres deditos ya comienza a modificar también la arcada. Es otro tipo de malposición y malformación, pero pues también, ¿verdad? También afecta mucho. Entonces, los hábitos orales no solo van a deformar los dientes y deformar la arcada y molestar o cambiar la mordida, sino que también van a afectar la función dentofacial, nos van a afectar la masticación, nos van a afectar la deglución, la respiración y obviamente el lenguaje funcionalmente. Sin embargo, también nos van a afectar mucho la estética dental y facial. ¿Cómo nos van a afectar la masticación? Bueno, un niño que tiene un hábito, ustedes lo han visto, soy 100% seguro, en sus clínicas, un niño que tiene una mordida abierta anterior por un hábito de dedo o de labio, no puede dar una mordida adecuada, digamos, a una hamburguesa, algún pan o algún sándwich, porque su sobremordida horizontal y vertical no tienen una buena función. Va a tener una mordida abierta anterior. ¿Y qué pasa al tener una mordida abierta anterior? La deglución no va a estar bien. O sea, esto es un efecto en cadena. La deglución no va a estar bien. ¿Por qué? Porque el niño para tragar tiene un espacio anterior en donde no tiene un sello dental y tiene que tapar ese espacio con la lengua y entonces la deglución se ve afectada e inclusive pudiera desarrollar un hábito de lengua. La respiración se ve afectada también y obviamente el lenguaje. Un niño que tiene un espacio anterior abierto no va a poder pronunciar bien la S, la R y otras letras más, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar, ya hablando de oclusión, una mordida abierta con o sin protrusión dental o con o sin protrusión maxilar, que este es el resultado más común producido por un hábito oral, en este caso, un hábito de lengua, como podemos ver acá. Fíjense cómo se ve la protrusión de estos dientes rotados, tanto en superior como inferior. Estos dientes han sido movidos por la lengua. Es probable que estos dientes hayan tenido una posición mejor. Fíjense, son chiquitos, no son dientes grandes, son dientes pequeños. Pero como este hábito de lengua ha sido tan fuerte, con una intensidad tan, eh, tan, para no repetir la palabra, con una intensidad tan alta, ¿verdad? Con una constancia tan frecuente, hasta rota los dientes. Fíjense estos cuatro de acá. Y abre la mordida, que en este caso solo está abierta de canino a canino. Pero muchas veces la mordida puede estar abierta desde molar a molar. Y cuando sucede esto, la lengua es tan fuerte y tan potente que abre la mordida de molar a molar y además comienza a hacer que el paciente tenga un crecimiento vertical que muchas veces no puede corregirse solo con ortodoncia.
tiene que corregirse con una cirugía ortognática en donde se secciona los lados de la mandíbula y se autorrota para que pueda llegar, porque ya hubo un problema de crecimiento, un problema de crecimiento vertical que ha sido ocasionado por el poder de la lengua, ¿verdad? Que ejerce y va abriendo esta mordida. Entonces, ¿cuál es la clasificación de los malos hábitos? Es una succión digital nutritiva, ¿verdad? ¿Cuál es esta succión digital? Esta es la succión digital que tienen los bebés cuando tienen hambre. Como ellos no pueden hablar, entonces ellos hacen como un chupeteo de dedo, que es como que la señal que ya les está dando hambrita. Este, esta succión digital nutritiva es transitoria, ¿verdad? O sea, el niño lo hace para entender que tiene hambre, la mamá le da de comer y ya deja de succionar su dedito. Sin embargo, puede transformarse en una succión digital no nutritiva, que ahí sí ya es el hábito de dedo, o de pepe o chupete, o de labio, ¿verdad? Para mí, el peor de estos tres es el de labio. ¿Por qué? Porque por lo menos el hábito de dedo, el papá ve que se chupa el dedo y puede decirle a uno, mire, yo veo que el niño se chupa el dedo dormido, despierto a toda hora. El del pepe o chupete, obviamente, pues porque el papá se lo da o la mamá. De estos tres, digamos que el más favorable para corregir es el de Pepe, porque, bueno, de una u otra manera, el Pepe, pues él no se le da al niño y ya no lo puede seguir. Pero el peor es el de labio. ¿Por qué? Porque el hábito de labio muchas veces ni siquiera es, se percatan los papás de que el niño está con el labio puesto entre los dientes superiores e inferiores. Casi no se dan cuenta. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso para hacerle ver a los papás de este tipo de hábito. Hay otro tipo de hábito que es el hábito de morder. Por ejemplo, unicofagia, bruxismo. Fíjense que con respecto al bruxismo sucede que cuando los niños están cambiando sus dientes de dentición primaria a dentición mixta y comienzan a pasar cosas en su boca. Por ejemplo, comienza a haber una extrusión de las molares temporales. ¿Se han dado cuenta que cuando viene erupcionando el premolar y ya ha reabsorbido la raíz de los molares temporales, comienza como a extruirlos, comienzan a ver que se comienza a ver que comienzan como a salirse del plano oclusal? Entonces, cuando pasa esto, entre otras cosas, como por ejemplo cuando salen las molares, las primeras o segundas molares, y los niños o la persona comienza a sentir unas interferencias que no tenía antes, que es lo mismo que pasa cuando hay una extrusión, el cuerpo inconscientemente, la oclusión inconscientemente, comienza a generar un tipo de bruxismo, que es la manera de, digamos, de gastar ese punto alto que está sintiendo y poder acercarse otra vez a la normalidad de la oclusión. Entonces, por eso es que el hábito de morder, puede, el bruxismo está dentro de este hábito también. Hay un hábito de bruxismo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el niño comienza a sentir estos cambios, comienza a generar ese bruxismo que puede quedar ya inconscientemente en el niño y ya, aunque tenga su dentadura ya permanente o su dentadura en dentición mixta, en donde se acuerdan que hay una etapa bastante estable, que es cuando están los incisivos y los molares permanentes, los primeros, y todavía tiene caninos y molares temporales. Ahí puede generar un bruxismo con el cual puede quedarse ya permanente, ¿verdad? También la maloclusión por hábito. ¿Se acuerdan de la maloclusión clase 3, pero la que no es real, en donde lo que es
adelantamiento de la mandíbula. Este adelantamiento de la mandíbula o esta maloclusión clase 3 puede ocasionarse por un hábito. Y es de estos niños que cuando están sus dientes cambiando de posición, o sea, que vienen erupcionando los permanentes, no sienten cómodo o hay un choque anterior, quizás que vienen pegando borde con borde los dientes y la manera más cómoda del niño es adelantando la mandíbula. ¿Verdad? Y lo comienza a hacer por hábito. Comienza a adelantar su mandíbula hasta que se genera una maloclusión. Entonces, por un hábito de morder mal. Y obviamente también el hábito de morder objetos, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que andan con una franelita, ¿verdad? Y la andan mordiendo todo el tiempo. O andan como que un peluche así y lo muerden. Entonces, generalmente, este tipo de hábito, el niño escoge algo que le gusta la textura y generalmente acuérdense que los niños para conocer las cosas lo hacen a través de la boca. Entonces, puede ser que esta textura que le ha gustado la comienzan a colocar en su boca y se hace un hábito. Y los hábitos funcionales, que son como la respiración oral, el hábito de lengua o una deglución atípica. Entonces, el hábito de chupeteo de dedo y labio, hay fases de este hábito. La fase uno es del nacimiento a los 3 años. Si el niño pasa de 6 meses a un año con este hábito, él ya tiene un hábito de chupeteo de dedo, ¿verdad? Si él llega hasta los 3 años con este hábito, el niño va a necesitar un tratamiento. La fase 2 de 4 a 7 años, que es su etapa de dentición mixta, ya entrando en su etapa, primero dentición temporal y terminando en dentición mixta, esta etapa, fase 2. Y la fase 3 ya es niños mayores de 7 años hasta la adultez, porque hay adultos que tienen hábito de dedo. Fíjense esta niña, la dirección que tiene del hábito de dedo. Ella tenía un hábito de dedo en el cual ella ponía su dedo índice en su boca, pero lo ponía de una manera horizontal. Entonces, obviamente, un dedo horizontal es peor que un pulgar, pero un dedo índice de esta manera, porque recordemos que la intensidad, dirección, duración cambia. Entonces, la fuerza también. Entonces, todo esto pues genera una maloclusión mayor. ¿Y en qué momentos es que se da la succión digital? El niño pues chupa su dedito cuando tiene hambre en vez de tomar su pacha, ¿verdad? Esto es cuando está bebé. Pero posteriormente, cuando él va creciendo y ya tiene el hábito bien puesto, lo hacen cuando están estresados, cuando están enojados, cuando están aburridos, cuando están a punto de dormirse o les comienza a dar sueñito, cuando ellos están concentrados, o la más triste para mí es cuando tienen un desplazamiento afectivo. O sea, niños que no son, eh, no tienen el cuidado de sus padres, ¿verdad? Entonces ellos a través del hábito, pues les sirve como de distracción, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de maloclusión que se dan por el hábito? Lo que les decía antes depende de la posición, la fuerza de contracción o succión y también la posición de la mandíbula. Dependiendo de estos 3 factores, así va a ser la maloclusión. Entonces yo he puesto aquí este ejemplo de estos bebés porque me parecieron tan lindos, esperando que fíjense que ellos están bien chiquitos, ¿verdad? Menos de 6 meses, o por lo menos 6 meses. Todavía podemos pensar que el hábito o esta colocación, porque todavía no es un hábito, de sus deditos en boca es para avisar que tienen hambrita. Entonces, este se llama chiflido del estadio. Este se llama dedo doble.
el dedo pulgar y este se llama dedos cruzados. Son bromas. Pero sí, fíjense cómo ellos van colocando sus deditos y entonces si ellos se acostumbran, así es como ellos van a seguir con su mal hábito de posición del dedo. Y entonces, lo que hemos dicho antes, la intensidad o fuerza tiene que ser suficiente para crear una deformación ósea o una malposición dental. Se han fijado que hay pacientes que llega la mamá, bueno, a mí me ha pasado, doctor, le traigo a mi hija porque se chupa el dedo. Uno cuando le dice eso al papá se imagina la maloclusión terrible, ¿verdad? Y revisas al niño y apenas tiene un pequeñito verget. Y uno mire, o sea, yo les digo, fíjese que su hijo pues sí tiene el hábito y si le vamos a poner un rompehábito, por suerte no ha afectado tanto la mordida. ¿Por qué? Porque la intensidad no es suficiente, la fuerza no es suficiente. Hay chicos que solo con poner el dedo en su boca los tranquiliza, ¿verdad? Ese es el mejor de los casos. También la duración, mientras más duración, pues peores efectos. Mientras más frecuente, o sea, si se hace durante el día, durante la noche, pues va a ser peor. Y el patrón facial del niño tiene mucho que ver, porque hay niños que tienen ya como una predisposición a un crecimiento vertical. Y si ellos tienen un hábito de dedo, un hábito de lengua muy fuerte, este patrón vertical se va a empeorar. O sea que es peor en clase 2, porque los niños de clase 2 ya tienen su overjet aumentado y ya tienen una tendencia a crecimiento vertical, entonces pues es a los que peor les va, ¿verdad? Y aquí podemos recordar clase 1, clase 2, clase 3. Fíjense este chico de acá, esta mordida abierta que se le alcanza a ver. Y fíjense su aumento en el crecimiento vertical que se le nota y su mordida abierta ya que se nota en la cefalometría. Fíjense este otro paciente de acá. Este es un pacientito ya con una tendencia clase 2. Entonces, fíjense, la mordida abierta, el crecimiento vertical que podemos notar aquí en antegonio, que se llama esta zona de la mandíbula, cómo se ve ya doblado y cómo se ve que va aumentando su crecimiento vertical y por eso es que su mentón se va perdiendo. Miren cómo se ve redondito aquí desde el cuello hasta el labio inferior, ¿verdad? Entonces, ¿en quién de estos dos pacientes creen que va a ser peor o que va a afectar más un mal hábito? Obviamente en el de la derecha. Un niño que es así, al tener un hábito, pues le va a afectar mucho más. Y los efectos que vamos a tener en los malos hábitos son alteraciones dentarias, dentoalveolares, digamos, y esqueléticas, que es la que les mencionaba, que puede llegar a ser un paciente a hacerse quirúrgico. ¿Y cómo vamos a llegar al diagnóstico de estos chicos? Primero, es obvio, al ver al niño en el consultorio. Aquí he puesto yo preguntar a los padres, pero generalmente el padre es el que le dice a uno, ¿verdad? Y también es importante examinar los dedos de los niños, porque así nos da una mejor idea de qué tanta intensidad y qué tanta fuerza tiene este mal hábito, porque en los dedos se nota el callo. Cuando tienen un gran callo y se ve el dedo hasta de otro color, es que tiene un hábito súper fuerte. Muchas veces el niño te enseña cuál es el dedo que usa y el dedo no tiene pues ninguna marca. La intensidad es menor, ¿verdad? Intraoralmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Puede variar de arcos y piezas desde bien alineadas a dientes espaciados y dientes protruidos. Fíjense en este ejemplo de acá. Estos pacientes, los dos tenían hábito de dedo.
solo que el paciente de la izquierda, con su dedo, protruía la premaxila, y por eso se ve la premaxila hacia afuera y los dientes inclinados, pero este otro no, este otro empujaba su dedo sobre los incisivos inferiores y por eso están inclinados hacia adentro. Este paciente, el de la izquierda, tiene un problema de clase 2. Obviamente, los dos tienen un overjet aumentado, pero este paciente tiene un desarrollo aumentado de su premaxila y este paciente de la derecha, lo que le va a pasar es que es probable que vaya ocasionando un problema de crecimiento vertical porque toda su fuerza le está apoyando en la parte inferior. Entonces vamos a ver sobre mordidas aumentadas, oclusiones clase 2 y mordidas abiertas como la que vemos aquí abajo. Ya hablemos de tratamiento. Miren, los tratamientos obviamente no tienen tanta ciencia, ¿verdad? Lo que necesitamos es evitar que lo hagan. Entonces, la edad, mientras más temprano, mientras el niño esté más chiquito, es mejor. Entre los 3 y 4 años o antes, ¿verdad? El niño va a tener una autocorrección. ¿Saben qué? Yo aumentaría aquí, porque yo he visto autocorrecciones hasta 6 años. ¿Qué quiere decir esta autocorrección? Que cuando quitamos el hábito y comienza todo el equilibrio neuromuscular que tanto menciono, comienza a equilibrarse, las fuerzas de los labios comienzan a retroinclinar los incisivos, también los lados inferiores, comienza a haber una mejor deglución y todo, los dientes comienzan a mejorar por sí solos. Y esto es muy, muy, muy común. Yo diría que hasta los 6 años hay una autocorrección. Si se hace, fíjense que mi paciente más chiquito en donde yo he puesto un rompehábito ha sido de 2 años y medio y lo hice en una clínica de odontopediatría, porque esta niña desde que nació la habían llevado al odontopediatra, entonces era muy colaboradora, hacía caso a las órdenes y comandos y pudimos ponerle un rompehábito y el papá estaba obsesionado en ya quitarle ese hábito lo antes posible porque yo me hubiera esperado un poquito, pero era un papá gringo y yo no sé por qué ellos son muchas veces, no siempre, muchas veces son como bien clavados, ¿verdad? Entonces, no, yo ya quiero que se lo pongan, yo ya quiero que se lo pongan y se lo puse y saben que rapidísimo se le quitó el hábito a esta niña. Ya estaba comenzando a afectar un poquito a su sobremordida. Le pusimos su rompehábito chiquitito, era mini. Le hicimos unas banditas chiquititas también en sus molarcitas. Le quedó bien, bien bonito. Y rapidito, a los 2 meses, ella, al mes, 2 meses, ya no estaba haciendo. Obviamente, todo esto tuvo una autocorrección. El niño, tenemos que hablar con él, ¿verdad? Acuérdense que yo siempre les he dicho que a mí me gusta hablarle a los niños como que si fueran adultos, o sea, yo les hablo muy claro y les explico y les enseño en imágenes o les enseño un espejo o en la computadora, lo que sea, qué es lo que está pasando para que ellos, puede ser que no lo entiendan todo, pero que vean que hay un problema y que no se está haciendo como castigo. Parte de este problema son los papás, ¿verdad? Porque el papá si no haces caso, le voy a decir al doctor que te ponga una puya. O si no haces caso, te va a poner un gran aparatón ahí adentro para que te pinche los dedos. Entonces, eso no ayuda. Desde antes tenemos que hablar con los papás y decirles, no, no, no. Esto no le va a puyar los dedos, esto no le va a doler, no le va a molestar. Tenemos que, esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, al papá se le dice, tenemos que explicarle al niño que es por su bien y a mí me gusta decirles que es un recordatorio. Yo les explico así, mira, tú pones tu dedito en tu boca y eso no está bien porque mira con lo que te está haciendo en tus dientes, te puede pasar esto, le pongo un problema quizás ya más avanzado y le digo, entonces lo que yo voy a hacer es que te voy a poner un aparatito para que te recuerde que cuando tú lo toques, sacas tu dedito, ¿verdad? El que les digo, el 60-70% de los niños
o quizás más, 70-75% lo toma así. Hay niños que son tremendos, que son hiperactivos. Muchos niños hiperactivos tienen hábitos hiperactivos, ¿verdad? Entonces, están tan arraigados que me ha tocado lidiar con niños con hábitos que, lo puedo hacer aquí por un lado, ¿verdad? Entonces, pues son difíciles de tratar y hay que encontrar también la manera de llegarle a estos niños y muchas veces recomendarle al papá que pues no sería mala idea un apoyo psicológico, ¿verdad? El punto dos, los padres deben dar libertad al niño. O sea que el papá no tiene que estarlo regañando tanto, no tiene que estarlo achicando, ¿verdad? Frente a los primos, a los hermanos, a la gente, a los compañeros. No, se chupa el dedo. Eso es contraproducente. Entonces el padre tiene que darle libertad, quizás hacer igual que el aparato, una recordadita, ¿verdad? Si el niño está poniendo el aparato, así una palmadita o algo más disimulado, pero no estar tan obsesionados también los papás, porque eso también pues no ayuda. El niño tiene que tener distractores. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen cuando ellos están aburridos o cuando están viendo mucha televisión. Entonces, ellos tienen que tener juguetes y actividades que se olvide de su hábito. Los niños cuando van creciendo, en el kinder, cuando van entrando, les vale, ¿verdad? Todos andan chupándose el dedo, pero cuando tienen ahí por 5 o 6 añitos que comienzan a ser más conscientes, ellos no lo hacen en el kinder, ellos lo hacen en su casa. Ahí es que es un buen momento para poder abordarlos y decirle, ¿verdad que en el colegio no lo haces? ¿Verdad que ya te da pena? Y hasta se echan una risita siempre así como que sí, ¿verdad? Que es verdad. Entonces, ahí es que hay que impulsar este momento y decirle, mira, yo te voy a poner el aparatito que te va a ayudar, ¿verdad? Y siempre, pues, tratar de tener una atmósfera de tranquilidad, de alegría y no de estrés y de regaño, porque esto, pues, va a hacer que el niño se vaya directamente a chupar el dedo. Recordamos que el hábito de dedo es como un vicio, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar y decirle a los papás que no lo hagan, sacar forzadamente el dedo de la boca, no criticarlo, ni ridiculizarlo, ni castigarlo, ¿verdad? Fíjense que en el punto uno, en donde dice sacar forzadamente el dedo de la boca, yo siempre hago un paréntesis porque cuando yo veo, y no estoy hablando de niños de 3, 4, 5, 6, 7 años. Estoy hablando de niños de 1, 2, 3, 4 meses, en donde ellos comienzan a poner sus deditos en su boca para lo que hablamos antes, pero de repente encuentran el dedito y comienzan hasta a hacer el sonido de succión. Entonces yo le digo a los papás, en este momento, así suavemente, saque el dedito para que el niño no se acostumbre, ¿verdad? Y así quizás evitamos que tenga un hábito. Muchas veces lo han hecho y créanme que se ha evitado el hábito, otras veces no, ¿verdad? Pero porque el papá, el problema es que ven bien lindo a su niño chupándose el dedo, no han oído eso, siempre dicen, ay, bien lindo el bebé, como agarra su dedito y se chupa, y yo en mi mente, ay, no sabe el problema en el que está metiéndose, ¿verdad? Entonces, siempre pues, cuando el bebé esté en sus primeros meses de vida, quizás recomendar al papá que delicadamente saque su dedito y pues quizás es hora de darle pecho o darle su pachita. Pero ya cuando están más grandes, ya no se puede hacer eso, ¿ok? Otra contraindicación, bueno, en los niños preescolares que están muy chiquitines, ¿verdad? Y que no comprenden muy bien que es por su bien, niños con problemas de conducta, por ejemplo, como el niño de esta foto, ¿qué creen que es primero? ¿El psicólogo o hablar con el niño de que le vamos a poner un aparato para que no se chupe el dedo? Obviamente este niño necesita apoyo, ¿verdad? Son niños. Un niño con esta actitud va a ser muy difícil de controlar y muy difícil de que entienda que es por su bien. Entonces, pues también tenemos que tener eso presente, ¿verdad? Y obviamente, pues esos son niños en donde están en ambientes de tensión,
papás que son algo histéricos, familias que ya están separadas. Este tipo de problema dificulta los tratamientos. Estos niños deben prepararse con anticipación para después motivarlos a usar un aparato. Y hay otros métodos, ¿verdad? Que pues yo he visto, nunca los he ocupado, como este aparato guante extraño azul, ¿verdad? Con un dedo pulgar de hule, este otro artefacto de plástico rígido, y este sí lo he visto aquí en El Salvador, me parece que lo he visto, que es esmalte dental antichupeteo de dedo. Al final el sabor sabe a rayos, es como un sabor parecido al del acrílico, el olor así bien fuerte, pero créanme que el niño lo siente feo, se lo lava y de ahí para adentro. O sea, no es eh, todos estos recursos, yo nunca los he usado, creo sinceramente que no son tan eficientes. ¿Por qué? Porque el guante se lo va a quitar. ¿Cuántas veces no le han puesto calcetines a los niños para que no se chupen el dedo y todo? Y no funciona tan bien, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es un rompehábito, que ya sea fijo o removible. Este va a prevenir deformaciones, ¿verdad? De la premaxila causadas por el dedo y la lengua. ¿Cómo vamos a decidir si un fijo o un removible? Depende de el niño y depende de todas las condiciones que hayan de por medio. Si es un niño que prácticamente ya yo estoy tratando y lo hago durante el día, o sea, durante el día no me chupo el dedo, sino que ya cuando estoy dormido y no puedo evitarlo, le podemos poner un aparatito removible, un aparatito para que se coloque para dormir en la noche y cuando él esté dormido y sienta el dedito, después poco a poco lo va a ir dejando de hacer. Puede ser también un hábito, un rompehábito fijo, pero el removible es para este tipo de pacientes que están ya a punto de dejarlo y lo que necesitan es nada más una mini ayudita, ¿verdad? Solo ahí el removible. ¿Por qué? Porque los hábitos de dedo y de labios son difíciles, ¿verdad? Entonces se recomienda en su mayor porcentaje el uso de un hábito fijo. Y lo que les decía antes, tenemos que decirles que es como un recordatorio, ¿verdad? Más que un aparato que donde va a topar el dedo y va a evitar que lo ponga en su boca. No, tiene que ser más psicológico, ¿verdad? Más, mira, es un aparatito que cuando tú lo sientas te va a recordar no hacerlo, ¿verdad? Y hay diferentes diseños. Fíjense en estos del lado derecho de la pantalla. Este tipo de rompehábito, su filosofía de uso es evitar que el niño sienta cómodo el dedo sobre el paladar, porque el niño disfruta de colocar sus dedos sobre el paladar y hacer ese efecto de succión. Entonces, simplemente con tener algo que interfiera en esa sensación ya sirve. Entonces, este tipo de rompehábitos no tienen picos, fíjense bien, simplemente son en el paladar para que el niño no sienta cómodo. En la columna del lado izquierdo vemos este que es bien artístico, el del centro, ¿verdad? Así como con festoneados, que es lo mismo, un recordatorio. Estos que vemos arriba y aquí abajo se llaman espolones, le dicen, que estos ya sí son, pues ya piquitos, como que para que sí ya el niño sienta, ¿verdad? Más eh, interferencia y quizás el recordatorio pues sea un poco con más dedicatoria. Podemos poner también rompehábitos inferiores, porque a veces arriba no tenemos dónde colocarlo, lo podemos poner también abajo y muchas veces, yo casi no lo hago, pero para hábitos de lengua también se puede colocar este tipo de aparato. El rompehábito de dedo y de lengua es muy similar. El de lengua tiene que estar aquí para que, como este, por ejemplo, que estamos viendo, para que cuando el niño tire su lengua hacia adelante,
toque el aparato y recuerde que tiene que retroceder la lengua. Este es un aparato hecho por mí, ¿verdad? Para hábito de dedo, en donde en el centro tiene una asa más larguita y a los lados más delgadita. Me gusta ponerle una base acrílica porque muchas veces estos chicos siguen haciendo el hábito, aunque tengan un aparato como este, y lo empujan hacia el paladar y puede incrustarse en el paladar. Entonces, por eso me gusta ponerle una basecita acrílica para que tenga más soporte. Con este tipo de aparato, lo que hago es ponerlo, voy monitoreando cómo va el niño dejando de hacer su hábito mes a mes, lo consulto con los papás, lo consulto con el niño y lo veo en su oclusión. Y cuando él va progresando, la manera de como estimularlo a él, de que va haciéndolo bien, como de animarlo, es cortando esto. Por ejemplo, le digo, vaya, lo estás haciendo bien, hoy te voy a cortar el espolón derecho, o el lanza derecha, y con una pieza de alta, ¡chac! Se le corta. Al mes siguiente viene, lo estás haciendo bien, el siguiente, ¿verdad? O el del otro lado. Generalmente este diseño no lo hago comúnmente así. Este fue un diseño especial que hice esa vez, en donde el central era más largo. Generalmente los hago más chiquitos que estos tres, ¿verdad? Más pequeños y más redonditos. Entonces vamos quitándolos hasta que se quitan del todo los tres, siempre dejando estos alambritos en el paladar para que el niño siga sintiendo no tan cómodo, ¿verdad? Y al final que vemos que ya está controlado, que es alrededor entre 3 y 6 meses, ya se le retira el aparato completo. Este es un ejemplo de un rompehábito removible en donde las ventajas, pues ya las sabemos, que se retira para una mejor limpieza. Y una ventaja que me gusta mucho de este aparato es que tiene este arco bucal adelante que ayuda a que muchas veces, como dijimos antes, los niños cuando tienen el hábito tienen una sobremordida anterior aumentada porque tienen proinclinación de los dientes y entonces este sí ya va haciendo un efecto ortodóntico, va ayudando a mejorar sus incisivos de posición. Esa es una gran ventaja de este aparato que me gusta mucho, del removible. ¿Y cuáles son los tiempos de uso? Esto depende de cada paciente, de los aparatos removibles, ¿verdad? La idea es que tiene que usarlo permanentemente y solo quitarlo para comer y cepillar sus dientes. A los 5 meses, igual que los fijos, se van quitando las asas, ¿verdad? Y al ver que el hábito se ha controlado, pues se quita lo demás. Es una filosofía parecida al aparato fijo. ¿Cuál es el aparato de apoyo? Bueno, este es un folleto antiguo que lo encontré en los libros de mis padres. Es un folleto de los años 70 y se le daba a los niños, en donde hablaba de que los malos hábitos pueden producir problemas y no sé qué. Y entonces son apoyos que pues recientemente ya no se hacen, hoy son más digitales, ¿verdad? Entonces hay que hacer entender también con palabras, ¿verdad? Con ejemplos de fotos al niño, videos, información y pues folletos. El hábito de labio es igualmente dañino que el hábito de dedo. Se da en niños con características similares al hábito de succión digital. Puede ser una consecuencia del hábito de dedo. ¿Por qué? Porque el niño cuando llega a estas etapas que hablaba antes, en donde llega a la escuela y ya no quiere que lo vean con el dedito en la boca, se da cuenta que con el labio siente la misma satisfacción y pasa más desapercibido. Entonces, muchas veces el hábito de labio es como una herencia del hábito de dedo. El hábito de labio lo que sí es seguro que va a causar una maloclusión, generalmente clase 2, división 1. ¿Qué sucede? Que el labio aumenta la sobremordida porque se interpone entre el incisivo superior
y el incisivo inferior y causa una fuerza que separa estos dientes, ¿verdad? Y muchas veces, como les dije antes, en una reacción en cadena puede pasar de un hábito de labio también a un hábito, perdón, un hábito de labio a un hábito de lengua. Para el hábito de labio, el aparato que más se usa es el lip bumper. El lip bumper es una barrera que va en la parte anterior de los incisivos inferiores con una separación aproximadamente de 5 milímetros, pero esta separación la vamos a tomar de acuerdo a la posición de los incisivos superiores. Entonces, este aparato lo que trata de hacer es que la fuerza de la lengua active o caiga sobre la superficie lingual de los incisivos inferiores y comience a proinclinarlos, ya que el labio lo que ha hecho es que los incisivos inferiores los retrocede y los superiores los inclina hacia afuera. Entonces, este aparato trabaja muy bonito, bloquea la fuerza del labio y el labio superior retroinclina los incisivos superiores y la lengua proinclina los incisivos inferiores y llegan a corregirse bastante bien. Es un aparato muy bonito. Aquí tenemos una fotografía de ejemplo de un lip bumper. Se ponen unas bandas posteriores y desde la banda se saca un alambre que pasa por adelante los incisivos inferiores y tiene un escudo de acrílico para que la lengua, perdón, para que el labio inferior no se lastime. Aún así, a veces, pues tiene un poquito de irritación, pero el niño se acostumbra bastante bien. Al tener un lip bumper, hay que recomendarle a la mamá que tenga cuidado con el alimento, ¿verdad? Porque a veces hay comidas, qué sé yo, que son como muy chiclosas. Por ejemplo, un pepito. ¿Saben cuál es el pepito? Es un baguette con una carne adentro. Un pepito puede destrozar un lip bumper. El niño o la mamá tiene que tener el cuidado de darle alimentos que vayan en porciones pequeñas y que no vayan a afectar el aparato. Vamos a ver este caso clínico. Fíjense este chico que tiene alrededor entre 7 o 8 años. Miren cómo se nota su hábito de labio muy fuerte. Se nota que es un hábito de labio en donde ya muchas veces este tipo de paciente no puede evitar el poner el labio en los dientes porque ya la separación es tal que el labio se aloja entre los incisivos superiores e inferiores y el niño, aunque él quiera, ya no puede sacar el labio de ahí. Miren esta foto de perfil, como que es patito, vean, ni siquiera se le ve, como que le ha desaparecido el lado inferior, pues. Y es que está desaparecido, está escondido atrás de los incisivos superiores. Miren la sobremordida, que aumentada. Fíjense el labio cómo ha empujado los incisivos superiores hacia adelante y los incisivos inferiores hacia atrás. Este chico tenía un problema de déficit de atención, tenía un pequeñito retraso en su desarrollo, ¿verdad? Y resulta que muchas veces este tipo de pacientes son muy buenos. Este tipo de pacientes que tienen como, mire, por ejemplo, un paciente con autismo. Si un paciente que tenga un grado bajo de autismo, logramos ponerle un aparatito y pues controlarlo y hacerle un tratamiento y que él se acostumbre, son los mejores. En este caso, a este chico le puse un aparato, no era exactamente un rompehábito, era más que todo para bloquear el labio, pero en base a una oclusión, en base a una mordida anterior. Este aparato se le llama Bionator. Fíjense cuando él mordía su aparato, ya cómo se veía mejor la posición de su mentón y sus labios, ¿verdad? Vamos a ver el avance.
Miren el cambio que hubo. Miren cómo estaba, miren cómo se ve ahora. Miren los incisivos ya más retroinclinados y los incisivos inferiores tirados hacia adelante por el efecto de la lengua, ¿verdad? La lengua apoyada sobre estos incisivos ya los mejoró. También mejoró la oclusión por el tipo de aparato que ocupamos. Y fíjense cómo cambia el chico. Miren, vaya, hablando del bullying. ¿A quién creen que le van a hacer bullying? ¿Al que anda con los dientes así de fuerita y el labio dentro? ¿O uno que miren qué guapo se ve después, como que fuera otro niño? Ah, cambió mucho. Entonces, es importantísimo poder controlar este tipo de problemas. Gran diferencia, ¿verdad? Miren el perfil. Este es otro tipo de hábito que se llama hábito de respiración oral. Y la etiología es un aumento en el tejido linfático y faríngeo de las adenoides y amígdalas. Estas están inflamadas, ¿verdad? Hay engrosamiento de la mucosa nasal, desviación del septum nasal, y entonces el niño se acostumbra a respirar por su boca. Muchas veces este tipo de pacientes, aunque tengan despejada la nariz, ya por hábito respiran por su boca. Entonces, en este tipo de pacientes, lo que hay que hacer es terapias de respiración. Hay que enseñarle a respirar por la nariz. Este tipo de problema, el paciente no se da cuenta porque él ya está acostumbrado a respirar por su boca desde antes. Puede ser total o parcial, o sea, que puede respirar totalmente por su boca, puede ser parte por la nariz y parte por la boca. Y puede ser continuo, o sea, que siempre ande respirando por su boca, que son los niños que vemos así como esta imagen, que el niño anda todo el tiempo con la boca abierta, o puede ser intermitente, que a veces ande con la boca abierta y el papá le dice, cierra la boca, o respira por la nariz y ya se acuerda, ¿no? Entonces, esto puede, bastante común. ¿Por qué es bastante común? Por tanto alergeno que hay hoy en día, ¿verdad? Estos niños tienen una respiración obstructiva. El paciente tiene total o parcialmente bloqueadas sus vías aéreas, como podemos ver en esta imagen. Fíjense el lado izquierdo, cómo se ve de cerrado, y el lado derecho, perdón, y el lado izquierdo de la pantalla se ve más despejado, ¿verdad? En este caso, inmediatamente tenemos que hablar con el otorrino, porque cuando tienen bloqueado así, se nota en la respiración, lo podemos ver en sus dientes, en sus encías, en las características que vimos hace tiempo, faciales, y aquí podemos ver cómo se va desarrollando la sinusitis, cómo se va acumulando el moco en los senos frontales y en los senos paranasales, ¿verdad? Estos son los síntomas: tos seca o nocturna, incapacidad respiratoria, pueden tener ronquido, pueden tener ya problemas, ¿verdad? En sus arcadas dentales, pueden tener un paladar estrecho, hundido, una mandíbula alargada. Aquí podemos también incluir un tercio medio facial cuando lo vemos de perfil no desarrollado, o sea, plano. Seguramente pueden llegar a tener una deglución atípica, dientes en malposición, y pueden llegar a tener sinusitis, otitis, o sea, dolores en el oído y trastorno de la audición, ¿verdad? No oír bien, disfonía. Este fue un ejemplo que habíamos visto, que en la inspección clínica extraoral, los pacientes presentan ojeras, pequeñas fosas nasales. Doctoras, denme un minutito, por favor. Tengo que levantarme un segundito. Si quieren, tomen agüita, vayan rápido al baño o algo así. Y ahorita yo ya vengo. Solo tengo que abrir la puerta. Ahorita vuelvo.
Ya estoy de regreso. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ver en este tipo de pacientes? Esta ya la habíamos visto en una clase anterior. Vamos a ver ojeras porque recordemos que no hay flujo de oxígeno por los senos paranasales. Entonces, al no haber flujo de oxígeno en toda esa zona, va a haber una hipoxia y por eso se ven esas ojeras. Van a tener fosas nasales pequeñas, incompetencia labial por su respiración bucal, su carita de cansancio porque ellos no tienen un buen descanso en la noche, y entonces andan siempre con esa carita de como que están atareados, ¿verdad? O cansados. Van a tener un aumento en el crecimiento vertical, que es lo mismo que patrones esqueletales anormales, o por ejemplo, clase 2. Pueden llegar a tener asimetrías faciales. Vamos a observar desviaciones nasales y depresión en los pómulos, por lo mismo que la falta del oxígeno y desarrollo de los senos paranasales. Intraoralmente vamos a ver labios resecos, encías eritematosas o inflamadas. En su oclusión vamos a encontrar mordidas abiertas, arcadas dentales triangulares o colapsadas. Recordemos que la lengua la mantienen abajo y los buccinadores dominan, ¿verdad? Y por eso van a colapsar la arcada, lo cual también nos da una mordida cruzada posterior que es muy común encontrar. Maloclusiones clase 2. Recordemos que también nos afectan en el crecimiento y también vamos a encontrar caries. Esto es bien común. ¿Por qué? Porque como los niños andan con una resequedad en los dientes, no hay esa autolimpieza que genera la saliva. Entonces las caries se desarrollan más rápidamente y más agresivamente. Entonces los tratamientos para este tipo de problemas van a ser tres fases. Primero tiene que verse con un otorrino para eliminar la causa, ya sea obstrucción, alergia, y que el flujo de aire comience a circular mejor. Eso nos va a ayudar a que el desarrollo pues se aumente y que vuelva a tener un buen equilibrio. Nosotros tenemos que darle educación, lo que le decía antes, estos niños se acostumbran a respirar por su boca, entonces tenemos que enseñarles hacer respiraciones profundas por su nariz y así también ver si ellos sí tienen un buen flujo de aire que pase por sus fosas nasales y posteriormente, pues al tener controlado esto, ya vamos a corregir la maloclusión. El hábito de lengua o deglución atípica es controversial porque muchas veces no se sabe qué es primero, si el hábito de lengua o la deglución atípica. Recuérdense que en los bebés el hábito de lengua puede ser normal. Es un hábito de lengua denominada infantil o visceral. Claro, recordemos que ellos no tienen dientes, no tienen una oclusión y con la lengüita que va comenzando a despertar sus sensores, ¿verdad? Para que se vaya desarrollando mejor, pues tienen este hábito de lengua que es normal. Y durante la fase de dentición mixta tenemos un hábito de lengua transitorio, que esto lo hablamos en una clase anterior, y recordemos que esto tenemos que cuidarlo muy bien, porque si la erupción de los dientes es muy lenta, este hábito de lengua transitorio ya puede convertirse en un hábito de lengua per se. Esta es otra razón por la que podemos tener un hábito de lengua. Los chicos que tienen las adenoides o las amígdalas muy inflamadas ocupan espacio dentro de la cavidad oral y esto proyecta la lengua hacia adelante y esto hace que haya una interferencia de la lengua entre los dientes y vaya abriendo una mordida y cause un hábito de lengua. Por lo mismo, tenemos que siempre tener una interconsulta con el otorrino. Entonces, el hábito de lengua puede producir una mordida abierta anterior y este hábito puede perpetuarse. Créanme que si un paciente llega a tener un hábito de lengua hasta la adultez, esta mordida se convierte en una mordida abierta esquelética que no tiene solución con ortodoncia.
tiene que ser una solución de combinación entre ortodoncia y cirugía ortognática, porque lo hablé antes, hay una modificación en el crecimiento vertical por el poder de la lengua, ¿verdad? Que abre la mordida y abre los maxilares y después solo dentalmente no se puede corregir. Este es un video que, pues como lo he cambiado de compu, no se puede ver, pero esta es una niña hablando y una manera de nosotros darnos cuenta que un paciente tiene hábito de lengua es porque cuando hablan se ve la lengua. Un paciente normal no tiene que verse la lengua cuando hable. Cuando ustedes estén con una persona o un niño que ustedes están viendo la boca y que aparece la lengua cuando está diciendo algunas palabras, este paciente, ojo, porque tiene hábito, ¿ok? Y lo que les decía, puede darse por amígdalas adenoides agrandadas, puede ser una herencia de un hábito de dedo o un hábito del labio. Y aquí dice onicofagia porque la onicofagia, si es muy persistente, puede causar una pequeña mordida abierta anterior y ahí irse metiéndole lengüita y abrir o consolidarse en un hábito de lengua y a consecuencia de un patrón anormal de eglusión que puede venir desde el biberón y obviamente por una macroglosia, ¿verdad? Cuando hay pacientes que tienen unas lenguas gigantescas que no caben en su cavidad oral y las tienen que proyectar hacia adelante y causan una mordida abierta como la que estamos viendo en la imagen. Estas son las más difíciles de tratar y cuando es muy exagerado, he oído de casos en donde tiene que hacerse una sección, una disección de la lengua, ¿verdad? Para reducirla. Nunca lo he visto ni nunca lo he hecho. Soy sincero, pero sí lo he oído en libros, sí lo he visto en libros. Entonces, la manera de deglutir atípicamente es complicado porque en este tipo de hábito en donde cuando degluten pone la lengua y hace una interferencia entre los incisivos, lo que hay es no hay un acercamiento de los maxilares, o sea, hay una interferencia entre ellos. La lengua se coloca entre los dientes y posteriormente afecta los maxilares hasta que forma un sello con la lengua y es tal que a veces los músculos de la expresión facial se activan al deglutir de tanto que le cuesta al niño. Estas son características que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros veamos un paciente por primera vez y tengamos sospechas, ¿verdad?, de que tiene un hábito de lengua. La deglución normal, como la vemos en la imagen, cierra la mordida, está en relación céntrica, la punta de la lengua va en las arrugas palatinas, el bolo alimenticio, o sea, hace una presión en donde el bolo alimenticio lo lleva hacia arriba, hacia atrás, pasa por el paladar duro, por el paladar blando se cierra, abre la nasofaringe y se abre la laringe y pasa el bolo alimenticio. Entonces, si se dan cuenta, cuando ya está deglutiendo, miren cómo está la parte anterior, cerradita, ¿verdad? Las consecuencias de un hábito de lengua son una mordida anterior o posterior, una clase 2 con mordida cerrada, como la que vemos aquí, o también puede darse una clase 3. Esta corrección es más difícil a medida que el niño crece. Mientras más temprano es mejor. Hay que poner una trampa lingual que es muy parecida a la trampa de dedo, al rompehábito. Se hace un tratamiento ortodoncia u ortopedia y se recomienda un foniatra, porque muchas veces el hábito de lengua es porque el niño no menciona, no habla bien. Podemos ver en esta imagen un rompehábito, que es el que está acá. El niño apoya la lengua sobre esto y le ayuda a retrocederla mientras los labios ejercen su fuerza y ayudan a que se recupere la posición de los incisivos. Este es un tipo de aparato muy peculiar que son como entrenadores linguales. Fíjense en este aparato,
tiene como un rodillo anterior y como una perlita aquí arriba que lo que hace es que distrae la lengua. O sea, la lengua, acordémonos como cuando se nos cae una obturación y tenemos un hoyito en las muelas y la lengua está todo el tiempo ahí, aunque no queramos. Ah, pues estos aparatos tienen la misma filosofía. Al tener una perlita o un rodito aquí adelante, la lengua solita está dándole vuelta a esto y se aleja de los dientes y mejora la posición. Esto es un aparato muy bonito, lo he usado varias veces. Y al final, el mal hábito de ocluir, como les decía antes, que se puede dar en la fase de dentición decisiva o mixta, y el paciente se siente cómodo al ocluir de una manera no adecuada. Por ejemplo, los pacientes que tienen interferencia anterior y tienen que ocluir adelantando la mandíbula, haciéndolo clase 3. Entonces esto depende del paciente, cómo coloca sus dientes y su mandíbula. Generalmente lo que vamos a encontrar es una mordida cruzada, hay alteraciones intermaxilares y muchas veces hay asimetrías faciales. Vemos este caso clínico, ya casi para finalizar. Si se fijan, esta chica no tiene un patrón esqueletal clase 3, pero al ver su oclusión, miren, mordida cruzada bilateral, mordida cruzada anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto comenzó como un hábito de postura oclusal. O sea, ella se sentía más cómoda tirando sus dientes hacia adelante. En la cefalometría se ve que es una paciente clase 1. ¿Qué hicimos? Hicimos primero un expansor con pistas de mordida, como podemos ver acá. Se expandió y se descruzó la mordida posterior. Pusimos unos braquecitos adelante para ir mejorando sus incisivos. Después pusimos un arco para que los incisivos tuvieran una posición más anterior. Y fíjense acá cómo se va viendo ya la corrección de su oclusión. Y esto es la niña, ya este es el avance. El perfil se ve más bonito, la posición labial más adecuada. Fíjense aquí ya cómo se ven sus sobremordidas ya corregidas. Pusimos un nuevo expansor porque arruinó las pistas de acrílico. Y después, pues ya aquí podemos ver, ya íbamos entrando líneas medias y corrigiendo la parte anterior. El hábito de onicofagia es de los más comunes en niños y adultos. Aumenta entre 6 y 7 años de edad y tiene su pico durante la pubertad. Esto muchas veces puede indicar problemas emocionales. Puede ser también seguido de morder objetos como lápices o morder el labio o picarse la nariz, tomarse el pelo y otro tipo de hábitos no tan intraorales, ¿verdad? Y es más común en pacientes que tienen mordida borde a borde o filo con filo, porque este tipo de mordida es como que fuera un corta uña, ¿verdad? Entonces ellos sienten súper bien y súper fácil estarse mordiendo las uñas y ya se les hace un hábito. El efecto más común es el desgaste en los bordes incisales, especialmente en los incisivos inferiores. Puede ocasionar malposiciones dentales, rotaciones dentales, puede dar gingivitis e infección de la mucosa y puede llegar a dar problemas en la articulación si es muy severo y a largo plazo. Las consideraciones más específicas son edades del paciente. Tenemos que tratar desde chiquito que lo dejen de hacer, la intensidad o frecuencia, la relación a la situación en la que está ocurriendo. Acuérdense que esto puede ser un problema emocional y también pues la posición en la cual el niño muerde sus uñas. Fíjense en esta imagen, muchas veces cuando no alcanzan las uñas de los dedos de las manos porque ya se las terminaron. En este caso, el paciente continuaba con los dedos de los pies. Miren cómo tenía aquí el dedo gordo inferior de su pie con la uña comida también. Entonces, muchas veces lo que yo me, lo que yo
me he dado cuenta por experiencia es que al mejorar la maloclusión, dejan de hacer el hábito de uña. Cuando esa mordida borde a borde se corrige y se hace una mejor sobremordida anterior, tanto vertical como horizontal, ya no sienten tanto gusto de estar comiéndose las uñas y entonces lo comienzan a dejar de hacer. El 2 y el 4 ya hablamos de ellos, no son tratamientos que yo haga. Y en la universidad, fíjense que puse este porque hicieron un estudio en donde ocupaban sábila y dicen que da muy buen efecto y pues es natural, ¿verdad? Acuérdense que la sábila tiene un olor y un sabor horrible, entonces quizás al poner sábila ayudaba a que los niños dejaran de hacer esto. Generalmente esto se transfiere a otro tipo de hábitos. Hay que siempre evaluar el factor psicológico, ¿verdad? Por lo que le digo que muchas veces es por ansiedad y a estos niños hay que darle afecto, amor, atención para que ellos pues se olviden del estrés, ¿verdad? Y de la ansiedad. Y obviamente las actividades deportivas son muy importantes u otro tipo de actividad que distraigan a estos chicos. Entonces, en conclusiones, mientras más en general, ¿verdad? Los hábitos, mientras más temprano se pueden detectar, tenemos más tiempo para corregirlo. El hábito de lengua o de eglusión atípica es de las más difíciles de diagnosticar. La modificación de estos hábitos no es garantía de la corrección de la maloclusión. Recordemos que sí mejora, ¿verdad? Tienen una autocorrección cuando están más chiquitos, más pequeños. Pero por otra parte, sí hemos visto que la corrección de la maloclusión es un factor muy importante que ayuda a reducir todos los hábitos. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Si no, o si tienen alguna consulta, recuerden, nos vemos el próximo viernes y me la pueden hacer personalmente. Así que les deseo feliz fin de semana. Acuérdense que es viernes y el odontólogo lo sabe porque trabajamos mañana. Así es que espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana y se me cuidan mucho, doctoras. Muchas gracias, doctor. Muy bonita la clase. Bueno, me alegro que les haya gustado. Se me cuidan mucho y aquí está. Y nos vemos la otra semana. Saludos a todas. Feliz noche. Igualmente, adiós.